Hello, everyone. I'm Amy. I'm a compulsive overeater. I am Hola a abstinent today. todos, yo soy Amy, soy comedora compulsiva. I'm abstinent today by weighing and measuring 3 meals a day from the GreySheet. I write those meals down, commit them to my sponsor. I don't eat in between no matter what, and abstinence is the most important thing in my life. Ha dicho su mantra como todos y todas nosotras y para finalizar dijo, y la abstinencia es lo más importante en mi vida. Let's see. So I came to GreySheet when I was 24 years old. Llegué a GreySheet cuando tenía 24 años. And I am now 58 years old, almost. Y ahora tengo casi 58 años. And that means I have been abstinent for 33 years in Esto GreySheet. significa que he estado abstinente en GreySheet por 33 años. So I grew up here. I grew up in this program. Entonces he crecido en este programa, he crecido aquí. That means I went through many, many things. Esto quiere decir que he pasado por muchas cosas. I have about 100-pound weight loss. He perdido 100 libras. Sí. And I want you to know that there are very few firsts that I can experience in GreySheet abstinence. A mí me gustaría que ustedes supieran que hay unas cuantas primeras ocasiones en GreySheet. And this is one. Esta es una de ellas. Esta es mi primera. Esta es una. And makes me so happy. Y me hace tan feliz, tan feliz. Because I'm having a hard time now. Dice, estoy atravesando en este momento de mi vida momentos muy difíciles. Sí, gracias. And this is bringing joy for me. Y esto me trae muchísima alegría, muchísima felicidad. Because there is no way to explain to you how if you stay abstinent here, but here in GreySheet, that you will have huge surprises in life, good surprises. No tengo manera de explicaros cómo lo que significa que todos vosotros estéis en abstinencia, lo que significa para mí y para todos los demás, y que trae muchísimas sorpresas, grandes sorpresas. And that means that, you know, for me, when I came to GreySheet, we said they were always saying, you will have a life beyond your wildest dreams. Cuando llegas a GreySheet, lo primero que te dicen es que vas a tener una vida más allá de tus salvajes sueños. Amy también dijo que permanecer, quedarse porque cosas fantásticas vienen. Gracias. But it starts with putting something between me and the food, putting something in between. Dice, pero ha empezado poniendo algo entre mí y la comida. Tenía que poner algo entre la comida y yo. And it's not so that I starve or I feel deprived or sad. It's to give me freedom. No es un tema de que me siento muerta de hambre, ni que me siento que está todo prohibido. No es eso. And that's what it does that's what weighing and measuring my food gives me, is freedom. Dice, y esto es lo que me da pesar y medir mi comida, la libertad. But la libertad. You only feel that if you stay and you keep going. Dice, pero solamente lo experimentas si te quedas y sigues trabajándolo.
I have to, even in a hard time, and I'll tell you about that a little bit in a minute. Aún en los peores momentos es un día. Y les iré contando ahora por qué digo en los peores momentos. It's the only path to take when you used to eat all the time. All Es the el time. único camino que te queda cuando anteriormente lo que hacías era ir a comer. El único camino que te queda. So one day. Un día, otro día, otro día. In the past, before I came here, I was eating from age 3 until I came to the program. Antes de llegar aquí, estuve comiendo de una manera compulsiva desde la edad de los 3 años hasta que llegué a GreySheet. I got my comfort from eating. I also got Yo me sentía como muy confortable, o sea, me sentía reconfortada con la comida. But at the same time, I had self-hatred. So Pero al mismo comfort, tiempo me sentía completamente, me odiaba a mí misma, al mismo tiempo. but also hatred, self-hatred. O sea que era, por un lado, confort, pero al mismo tiempo odio a mí misma, al mismo nivel. And I didn't, I didn't know I had any choice. Y si yo no creía que tenía ninguna otra opción. And I want to say my feeling, just me, my feeling only, is that I eat compulsively. We eat compulsively because we have to, not because we want to. Tengo que decir lo que a mí me parece, mi opinión es que nosotros no comemos porque tenemos que comer, o sea, comer compulsivamente, sino porque no podemos hacer otra cosa. And it means that I have to take the medicine. I have to do this program to not have to eat. I want to do this program because I want to take the medicine so I don't have to eat. Entonces la única manera es hacer este programa, y yo quiero hacer este programa porque si no hago este programa no tomo la medicina, y si no tomo la medicina porque no quiero volver a comer compulsivamente, como una cadena. Yeah, and that's what happens. One meal, weighing and measuring with a sponsor gets me to the next meal I don't have to eat because I have other tools. I have other places to go. I have other options. Entonces esto es lo que sucede cuando simplemente peso y mido mi comida, tengo mi madrina o padrino, el reporto y simplemente luego viene la siguiente comida. Entonces no tengo por qué comer entre comida y comida, porque entre comida y comida tengo muchas otras herramientas. Right now, my mother died 3 weeks ago. En este mismo momento, mi madre, les debo contar que ha muerto hace 3 semanas, exactamente hace 3 semanas. It was suddenly, she wasn't like, it was fast, very fast. She wasn't that sick. Fue demasiado rápido, fue de repente y no estaba muy enferma y de repente se murió. Así pasó. So I don't feel, I cried and felt it in the beginning or back when it happened, but now I feel like it's not real. Dice, en un principio, claro, lloré, me sentí triste, pero sin embargo ahora tengo la sensación como que no fue real, ¿puede ser que dijo Diana? Como que sí, no. Que es algo irreal, que no ha pasado. Que no ha pasado. Uh-huh. And I also am home right now with having recovery from a surgery, which I will have another surgery in
Y por otro lado, estoy ahora en casa, tengo que estar en casa porque me estoy recuperando de una Yeah. cirugía y de hecho voy a tener una próxima cirugía in my abdomen by my intestines, in my en mis intestinal. intestinos, en mi abdomen. So it's tough for eating. Entonces, se imaginan que es difícil para comer. The reason I'm telling you this is only to say that eating my meals, my 3 meals, are delicious. Y la for razón me. por la que les cuento todo esto es porque mis 3 comidas son realmente deliciosas. But my feelings, I'm not comfortable, have to go someplace else. Have to go to talking, coming to the meeting, going to call somebody maybe in the program. Todos esos pensamientos simplemente se van yendo a reuniones, llamando, haciendo llamadas, respondiendo a llamadas. And I don't know how long you all, different people here, have been here doing GreySheet, but I don't know that. But I know that the longer I have been abstinent, the more I know nothing can happen that's bad enough to make me need to eat. Y no sé exactamente cuánto tiempo hace que todos ustedes están en GreySheet, pero lo que sí sé es que cuanto más tiempo estoy, cuanto más tiempo practico la hoja gris, sé que no hay nada, absolutamente nada, que me pueda hacer volver y que me pueda hacer comer de la manera que comía anteriormente. Yeah, so if you're putting your days together, if you're counting days right now, entonces, si hay alguno de ustedes que esté simplemente contando días, esté en sus primeros días de la hoja gris, then that's as much as you need to do. That's what you do right now. Food. y eso es exactamente lo que tienen que hacer, nada más, no hay que preocuparse de nada más, simplemente ir contando días. And that gets you to the next, that will get you, and it does, and me, to our next feeling, the next moment, the next, place. Ir pasando comida a comida es lo que nos va a ir llevando hacia las próximas situaciones, los próximos sentimientos, como lo que venga. It's a lot of work to be abstinent, especially if you're new. Y voy a confesar que es bastante trabajo, sí, especialmente si eres nuevo, es trabajo permanecer abstinente. Yeah, and it's tiring and it's confusing sometimes. Y a veces es cansador, a veces es confuso. But it really will get easier. It does for me, but I don't want to talk too fast, but pero verdaderamente luego se va transformando en algo sencillo. Al final dice, no quiero hablar rápido, pero es así, se va transformando día a día en algo cada vez más sencillo. But I'm not, my statement is that I'm in a very difficult time right now, today, yesterday, and feelings uncomfortable. And I'm going to take this day and do it the best that I can. And that will mean I have lunch and dinner coming. La realidad es que sí, es verdad, estoy pasando un momento muy duro, muy difícil, ayer, hoy, estoy pasando momentos muy duros, pero mi realidad, lo que yo tengo aquí para contar es que es eso, va a venir mi próximo almuerzo, luego mi próxima cena y aquí estoy. I know I didn't tell you too much about my eating history. Sé que no les he contado mucho de mi historia del comer, de cómo comía compulsivamente. But it's very, very usual, very typical. Es bastante típica, es bastante como la de muchos de ustedes. I was on a meeting last night where somebody talked about stealing food. Sí, justo estuve en una reunión ayer por la noche y había alguien, un compañero, compartiendo sobre robar comida. And I realized that I used to steal food too. Y se me di cuenta que yo también solía robar comida. But I didn't know, I didn't realize that it was because of needing to eat for my addiction. Y realmente nunca me había dado cuenta que lo hacía porque de verdad lo necesitaba para abastecer esta adicción. I never put that together.
I Dice, didn't nunca había know puesto that. esas dos ideas juntas, robar y comer compulsivamente por una necesidad. I wasn't stealing shoes, I was stealing food. It's very Dice, no different. estaba robando zapatos, robaba comida. So I got abstinent in New York and I moved to Chicago and now I live in San Francisco. Yo empecé mi abstinencia en Nueva York, luego me mudé a Chicago y ahora estoy en San Francisco. And every place I've been, I have been able to go to meetings and try to do the same program I have in one city to the next city. Dice, y en cada uno de los lugares que he estado, he intentado ir a todas las reuniones que he podido y seguir el programa sin importar en el lugar donde estuviera. I don't think this was the best qualification I've given, but maybe it's too new yet. No creo que esta sea de mis mejores calificaciones, pero creo que ya esto puede ser suficiente.